Durante estos 2 días hemos compartido con empresarios, expertos y diferentes actores del ecosistema empresarial las estrategias que han llevado a sus compañías al éxito y lo que les depara para los próximos años. Culminando nuestro evento, damos inicio al Foro de Líderes, los visionarios proyectan el futuro, espacio en el cual hablaremos sobre la visión que tienen los expertos sobre el país, en los diferentes entornos, como político, económico, de negocios, y cómo preparar a la empresa y a la organización para afrontar este entorno. Para empezar, damos la bienvenida a la primera ponencia, a cargo de Luis Enrique Arce, vicepresidente de Estrategia e Innovación en Digitalware, titulada Colombia frente al nuevo orden mundial. Luis Enrique Arce es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un MBA en Administración y Gestión de Empresas de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en diferentes compañías relacionadas con tecnología, estrategia y transformación, y hoy en día es considerado como líder experto en transformación digital, planeación estratégica de tecnología de la información y arquitectura empresarial. Bienvenido. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes. No voy a venir a hablarles de tecnología ni de transformación digital, creo que estos temas ya los están ocupando en otros espacios. Quiero hablarles de nuestra posición como país en un planeta Tierra que tiene una cantidad de órdenes y reórdenes a nivel global desde el punto de vista económico y social. Entonces, eso hace que muchas veces en los diferentes foros o en los diferentes congresos tengamos que hacer como un pare y entender, ok, entonces, ¿qué es al final lo que yo tengo que prepararme como empresa o sector o persona para realmente hacer las contribuciones a la economía nacional o a la economía global, o simplemente alinearme a este ritmo vertiginoso que nos está dando la economía? Entonces, desde ese punto de vista, pues quiero hablarles de lo que es la economía global y cómo nos va a impactar. Tal vez no quiero hablarles de macroeconomía ni de aspectos, pero sí quiero hablarles de cómo esta economía a nivel global se está moviendo y cómo a veces desde nuestra perspectiva local o desde donde vivimos, desde el pedacito que vivimos nosotros, a veces no tenemos esa perspectiva total que podemos ver en diferentes ámbitos. Yo arranco aquí contándoles, yo me siento realmente dentro de un ecosistema. Voy a quitarle el digital. Antes podíamos vivir de manera aislada, antes podíamos ser una empresa sola haciendo la producción de algo y vendiendo a determinados targets. Y la disciplina de la administración, la disciplina del mercadeo era sencilla en términos de que teníamos que impulsar un producto, administrar unos inventarios, recibir dinero y obviamente tener la administración de una figura financiera. Hoy eso cambia. ¿Por qué? Porque nos vamos a ubicar y aquí vamos a tener varios viajes en el tiempo. No quiero aquí hablar de temas de futuro y ser muy futurólogo, pero sí presentarles un estudio muy serio que se hizo hace poco menos de 2 años, que es un estudio prospectivo de cuáles son esas tendencias que desde hoy tenemos que empezar nosotros a reflexionar y hacia dónde nos están llevando. Son datos que al final nos pueden impactar no solamente como empresa, sino al final como personas, como sociedad. Dentro de esos grandes tendencias, estamos hablando 5 grandes tendencias. Tuve la oportunidad para la revista Gerente de compartir un artículo,
Tal vez ahorita nos dicen en detalle cuál es el mes en que yo presento un artículo y hablo de todo esto, de lo que va a pasar a futuro. Y aquí simplemente lo resumo en unos pocos segundos, estas tendencias, que son 5 en total. Realmente cambios demográficos, cambios en la población, en el movimiento de las poblaciones donde cambiamos en menos de un siglo, estamos cambiando de tener una población más o menos del 8% de población envejecida a un 2050 donde vamos a tener casi el 25% de población envejecida. Y así podemos tener, y eso obviamente nos tiene que preparar como sociedad. Tal vez el más importante que vamos a tocar hoy tiene que ver con los cambios en el poder económico. Lo que estamos viendo nosotros en las noticias y todos los días estamos viendo, se resume en que realmente las regiones, los países van a tener un cambio bastante notable en los siguientes años y eso nosotros tenemos que prepararnos porque al final somos un país, somos una economía jugadora y tenemos que ser protagonistas de ese cambio. Una urbanización acelerada, que eso implica cambios en la manera como nosotros administramos las ciudades, como administramos las sociedades, la manera como los servicios básicos y los esenciales son administrados tanto por el gobierno y recibidos o administrados por nosotros también. Hablo de la salud, de la pensión, de los derechos de seguridad, de la educación. Uno que vivimos todos los días, el cambio climático y la escasez de recursos. Y obviamente el que no puede faltar y el que tiene que ver con los avances tecnológicos que nos están arrollando todos los días y que en muchos aspectos son positivos, pero que si no lo sabemos asumir o no lo sabemos aprovechar, pues obviamente pueden volverse un dolor de cabeza para nuestras empresas. En ese orden de ideas, quiero arrancar con lo que llamaríamos nosotros los cambios en el poder económico. Nosotros somos una región, pertenecemos como país a una región occidental, el polo occidental. Y ese polo occidental, ese mundo occidental, apenas tiene una hegemonía de 4 siglos. 4 siglos. Mientras que si nosotros nos vamos a la historia reciente, podemos ver casos de China donde tuvo una hegemonía de casi 12 siglos seguidos. Y vemos otras naciones donde hubo cambios y a veces comprender esa historia, tocamos un aspecto de esa historia que la llamamos la cultura, ¿sí? Que hace que a veces conocer otros países o conocer cómo se están moviendo los países o a la velocidad que están moviendo sus economías, ¿dónde está la raíz de esa cultura? ¿Sí? Tal vez este no va a ser el espacio ni la charla donde resolvamos esas preguntas, pero sí tenemos que aprender que China hace muchos siglos tuvo unos planteamientos, más bien China y lo que no es occidental, tuvo unos planteamientos muy humanistas, la historia de Confucio, la historia de Buda, ¿sí? Nos empezamos a encontrar con unas filosofías que hoy empiezan como a despertarse, y uno quisiera entender por qué hoy se están despertando de una manera como tan particular y qué tienen que ver con nosotros y con los modelos de gestión que estamos planteando para nuestras empresas. De aquí empieza a surgir como una reflexión muy importante que quiero dejar sobre la mesa. El grupo de los 7, o sea, esas superpotencias, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, empiezan a tener un movimiento en las economías en los siguientes años y empiezan a surgir el grupo de las naciones emergentes, de las cuales está China, India, Indonesia, Turquía, Brasil, México. Y debajo de ese grupo empiezan un grupo de naciones bastante interesantes, las que ya conocemos, Corea, Singapur y otras. Nosotros venimos ahí atrás, pero venimos en la prospectiva y vamos a mantenernos ahí si hacemos las cosas que tenemos que hacer. Hoy les voy a contar un poquito y les voy a dejar una reflexión de lo que deberíamos empezar nosotros a mover como personas, como profesionales, como especialistas en nuestras áreas y sobre todo la contribución que podemos hacer en las empresas. Lo primero
y fundamental, ¿qué diferencia a esas naciones emergentes? ¿Qué hacen que esas naciones empiecen a crecer? Lo que hoy nosotros somos. Al final, cuando ustedes tratan de conocer un poco de la historia reciente de la India, conocíamos hacia allá, los años 80, los años 90, estas eran naciones, o China, un poquito más atrás, naciones concentradas ¿en qué? En una economía de producción. Las familias vivían ¿de qué? De ir a las fábricas a producir, perdón la redundancia, a producir productos, ¿sí? Y era una economía básica en la cual empieza a evolucionar. ¿Y qué las hace emergentes? ¿O qué las hace hoy protagonistas? Que de alguna manera, cuando empezamos a ver esa proyección hacia 2030 y vemos, por ejemplo, un Asia con un nivel de gasto de la clase media mundial, es que las vuelve naciones donde las sociedades de consumo empiezan a ser protagonistas. Y eso es lo que determina el crecimiento de una nación, que esas sociedades de consumo empiecen a ser protagonistas y empiecen a actuar. Ya no son los fabricantes que van a una fábrica únicamente, ya empiezan a surgir, y ahí es donde está cómo, a qué velocidad, naciones como Indonesia, India, México, yo meto a México porque es bastante interesante el fenómeno de México, son naciones que empiezan a moverse en sectores no tradicionales y que empiezan a emerger y se empiezan a volver potencias en esos sectores, pero que empiezan a crear unas sociedades de consumo con unas economías bastante interesantes. Veamos un poquito de la reflexión que yo he venido recopilando en los últimos años de poco del causa raíz de qué ocurre en este tipo de naciones. Vamos a concentrarnos otra vez en la parte occidental. Estamos regidos por una economía en donde las empresas occidentales empiezan a ser predominantes en el mundo. ¿Cómo? Empiezan a ir a otras naciones, empiezan a tener unas economías, o sea, esas barreras de entrada empiezan a tumbarse de una manera muy rápida y hoy tenemos una hegemonía en una cantidad de naciones, de empresas, que a su vez, dentro del estudio, empiezan a liderar un ranking que es un ranking global de innovación. Y aquí vemos las 10 primeras empresas que en los últimos 8 años, 7 años han sido preponderantes para definir ese ranking. Entonces empezamos a ver tal vez 2 de ellas, 3 de ellas dejan de ser empresas de tecnología. Pero no quiero dejar aquí simplemente el principio de que la tecnología es la que nos está jalando, es qué están haciendo ellas para efectos de figurar y tener y hacer parte de este indicador. Llamo la atención a ver empresas como la que en el 2010 estaba en el ranking 3M, Toyota, Procter & Gamble, empiezan o desaparecen del ranking en el tiempo o simplemente por decirlo así, transforman la industria. En cambio otras, como es Alibaba, hace un año, que no figuraba, empieza a ser una líder mundial de innovación. Y cuando uno trata de definir el negocio de Alibaba, casi que no se puede definir. Comercio electrónico, va a ser un neobanco, está metida en el retail, bueno, una cantidad de negocios y una velocidad de innovación de la cual ahí quiero ya dejar la primera reflexión. ¿Qué nos pasa a nosotros en el tema de innovación? El modelo tradicional de innovación ha sido un modelo descentralizado. Algunos datos que vamos a ver aquí es mucha de la innovación se está concentrando en Asia. Me explico. Empresas occidentales que están diseminadas en todo el mundo, pero sus hubs de innovación están en Asia, cosa que no ocurría antes. Y aquí que quiero mostrarles es la forma como estamos nosotros distribuidos en términos de innovación, o sea, podemos innovar y tenemos redes de innovación global. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 2 años? El famoso proteccionismo nos está llevando a un modelo en el cual muy seguramente la innovación va a estar clusterizada y muy seguramente regionalizada. Segunda reflexión. ¿Dónde nos vemos nosotros ahí? Que estamos en el mundo,
sea, nosotros no podemos salir y decirnos, uy, ahora me voy a Marte porque no me gustó Tierra. Estamos en el mundo. Y ahí es donde cuando esas perspectivas de las economías empiezan a moverse, etcétera, etcétera, pues aquellas economías que empezaron a decir, yo quiero llegar al 2030, 2050, en esas perspectivas que se están dando, pues de lo primero que empiezan a hacer es innovar. Y esto nos amenaza a nosotros, porque somos, en últimas, la única región del mundo, hablo de Sudamérica, que no está unida. Cuando ustedes van a Asia, en Asia se encuentran los países entre sí hablando, ni decirlo de la Comunidad Económica Europea, ya la sabemos, América, muy natural ver a una Norteamérica actuando, pero nosotros ¿qué somos? Un grupo de países separados en una región del mundo que se llama Latinoamérica, bastante preocupante. Ahí es donde, si queremos hablar de rezago, sí, el rezago está en las autopistas, el rezago puede estar en los sistemas de salud, el rezago puede estar en la educación, pero hay un rezago invisible, así como esas enfermedades invisibles calladas que se llama, ¿qué estamos haciendo nosotros por actuar dentro de una región, dentro de algo tan importante como es la innovación? Bueno, este cuadro que ustedes ven, tal vez lo han visto en varias presentaciones, solamente para ahora sí, no me voy a ir hacia adelante, sino que ahora sí me voy a parar en el hoy y voy a tratar de entender qué pasa. Y tampoco me quiero ir 1500 años para atrás. Nos vamos a parquear más o menos un siglo y piquito para empezar a entender, ahora sí, las generaciones, vamos a ver, nuestros abuelos, nuestros padres, esta generación y la generación que viene, cómo nos va a impactar para definir nosotros las economías y las empresas que queremos. Cuando se crearon lo que llamamos las revoluciones industriales, pues hubo algo que se llama la mecanización, la electrificación, que definió modelos de vida, mejoró nuestros. Cuando en este siglo empezamos a hablar de lo que se llama la automatización, que es la industria 3.0, empezó a definir algo que era muy simple, la producción en serie, la producción en escala, la construcción para las masas. Los carros eran muy parecidos, la ropa era muy parecida. Cuando íbamos nosotros teníamos 3 opciones de comprar un determinado alimento y eso era lo que compramos, un modelo muy push. Las industrias fabricaban y nosotros, perdón que lo diga un poquito fuerte, teníamos que comprar lo que había. Pero empieza a aparecer, y yo aquí le doy una denominación a lo que se llama la industria 3.0, a lo que sucede en los 90, que eso nos ayuda a romper mucho de esto que estamos hablando, que es la economía global, y es lo que llamaría yo la globalización. Entonces los centros de producción se empiezan a mover a otras economías. Entonces Estados Unidos tiene una multinacional de tecnología y se va a la India y le dice, venga, yo quiero unirme con usted y ahora vamos a hacer una multinacional más grande con propósitos y capacidades compartidas. Ahí es donde se da un gran salto. Y hoy estamos hablando, yo lo pongo como en interrogación, de la industria 4.0, en donde estamos hablando todos los días, yo digo todos los días, la palabra transformación digital se nos cruza en nuestras oficinas, en nuestros mensajes, en nuestras clases, en las reuniones, se habla de la transformación digital, pero es un concepto tan etéreo que yo creo que con el tiempo lo tenemos que ir aterrizando y muy seguramente iremos a irlo cambiando. ¿Por qué? Rápidamente les hago la reflexión de lo que nos sucedió desde el punto de vista lo que sabemos hacer y lo que deberíamos saber. Siguiendo en línea con la historia de las revoluciones industriales, ese énfasis en la manufactura nos llevó a ciclos de 2 décadas, 4 décadas, 2 décadas, a ir definiendo cómo eran nuestras empresas. Y esas empresas empezaron a determinar unos ciclos más rápidos cuando se le dio algo que era el paradigma del desarrollo de software. Ya apareció la tecnología, apareció algo que yo podía automatizar. Entonces ya los ciclos, cuando llamamos nosotros los ciclos gerenciales, los ciclos de paradigmas, empiezan a ser un poquito más acelerados.
Nosotros, desde el principio, y todavía es válido, la eficiencia tayloriana y esa teoría, pues era lo que regía, o sea, producir, vender, producir en serie. Después viene en la Segunda Guerra Mundial, que se define algo que es muy el control militar, y es cuando se crean algo que hoy llamamos los cuadros de mando. Y esos cuadros de mando son necesarios, pero además de eso ellos se crean en un esquema top-down. O sea, desde arriba yo los voy creando, los voy generando, etcétera, etcétera. Y eso me da algo que se llama la descentralización japonesa. Deming, por ejemplo, digo, hoy tenemos los conceptos válidos de Deming, pero los tenemos que saber aplicar al hoy, donde nos dan ciclos PHB y hay una retroalimentación y yo voy mejorando la calidad, la producción, etcétera, etcétera. Hasta ahí bien. En los años 90, con esto de la globalización, empieza a aparecer algo muy, muy particular que tiene que ver con la personalización y la customización. Entonces, venimos y nos encontramos en los 90 con algo que a mí venía tradicionalmente, las industrias tradicionales venían construyendo para las masas, escalabilidad, o sea, si quiero producir más, pongo otra planta de producción, ¿sí? Y después viene la teoría de la mejora de la calidad, que es el diario vivir para nosotros. Y ese diario vivir nos frena muchísimo en los 90 porque empiezan a aparecer algo que creíamos que nunca iba a aparecer, que se llama la customización. Entonces si quiero mi vestido customizado, yo ya lo puedo comprar customizado. Lo que quiera comer, lo compro customizado. Ya hasta los carros los puedo customizar. Pero lo que me da el software es algo que se llama la personalización. ¿El software es qué? El tiempo real. El tiempo real. Entonces, el software resuelve cosas que antes duraban semanas y meses para poder llegar a concluir como empresa que ese camino era el que yo tenía que seguir como marketero o como definidor de una estrategia. Hoy las estrategias se van renovando de una manera muy rápida, pero lo más importante es que hay algo que se rige. Y esto que yo les estoy diciendo es, ojalá ustedes se sentaran el primer día que van a hacer planeación y lo vieran de esa manera. Hay algo que se llama el comportamiento y la motivación. Mire, la ciencia de la psicología y el comportamiento del consumidor, el mercadeo, etcétera, etcétera, es algo que ha existido hace un siglo, pero se ha venido cambiando y acomodando. Pero hay marcado cambio a partir de los 90, en donde tenemos que, claro, si alguien quiere algo customizado, pues yo tengo que ir mucho más cerca y mucho más rápido para entender su comportamiento, para entender qué lo motiva a él a consumir o a comportarse de una determinada manera. Si no es así, ¿qué va a pasar? Pues lo que yo salga a vender no se va a vender, muy seguramente. ¿Y eso en qué me determina? Un salto grandísimo. Primera palabra que quiero que se lleven: la autodeterminación. Hoy somos un grupo de personas que nosotros somos los que determinamos qué vamos a consumir. Nos autosegmentamos día a día, nos autodefinimos, y eso ya no hay libro de comportamiento del consumidor que lo defina. Ya no hay cadena de valor porteriana que lo aguante. Entonces, Deming nos enseñó mucho a los ciclos de calidad. Y yo, con todo respeto, porque Porter se quedó cortico ahí, porque es que las cadenas de valor de hoy, o sea, lo digo con todo respeto, la empresa que hoy esté definiendo procesos desde el punto de vista clásico, haciendo su manualito y esperando a ver cómo… Dios mío, preocúpese. ¿Por qué? Porque los procesos empiezan a ser dinámicos, y cuando empiezan a ser dinámicos nos empezamos a encontrar con algo peor, que yo no puedo escribirlo en un proceso, y es que nos estamos encontrando casi 5 generaciones al tiempo hoy, y esas 5 generaciones al mismo tiempo nos estamos autodefiniendo. Por eso, sí, como me presenté, yo soy una generación X, pero en muchas cosas me parezco a la generación Z. Y en otras cosas muy seguramente voy a ser muy clásico,
Pero lo que sí sé como profesional y como especialista es que lo que aprendí en la universidad, allá terminando los 80, los 90, hoy, que incluso muchas de las teorías del MBA, que para mí cada vez que yo hago un taller de planeación estratégica en una empresa, me toca reinventarlo. Yo no tengo un formato de planeación estratégica, porque el que me inventé hace 6 meses, que fue exitoso para cambiar, el de hace un año, era cambiar un sector de la economía en Colombia. Fue exitoso. Pero si hoy utilizo esa metodología, hoy, para otro sector, muy seguramente voy a fracasar en el intento. ¿Por qué? Nos tenemos que reinventar. Y la generación, les aviso algo, la generación que viene hacia el 2022, 2024, son generaciones Z. Ellos sí se autodefinen cada día. El nivel de autodeterminación de ellos es absoluto. Entonces ellos ni siquiera van a decir cómo se hace, ellos se lo van a inventar y van a salir en caliente a hacerlo. Y aquí es donde yo vuelvo a la reflexión de lo que es la innovación. La innovación, durante mucho tiempo hacíamos innovación de productos y durante mucho tiempo empezamos a entrar al paradigma del servicio, cuando la calidad, entonces la empezamos a asociar con el servicio y empieza una economía del servicio, y esa economía del servicio tiene que ser innovadora. Pero hay una que aún más pesa hoy, y es la economía del software. 3 fuentes de innovación para generar ingresos. Los reto a que me digan otra más. Y esas 3 fuentes de innovación se están moviendo de una forma abrupta. ¿Qué quiere decir eso? Que hace escasamente 8 años teníamos un modelo en el cual las economías se basaban en la producción, hace 8 años, y empezaron a decrecer, al punto en que en el 2015 ya habían descendido, hacia el 2020 pues se están consolidando, mientras que la economía del software en todas las latitudes está creciendo. Con esto aclaro, no quiere decir que todos nos volvamos empresas de software, pero sí se nos vuelve, y yo sé que algún otro presentador lo ha dicho, son nuestros circuitos neuronales. Si nosotros en nuestra empresa no tenemos circuitos neuronales construidos a través de software, va a ser muy difícil que compitamos. Miren lo que empieza a ocurrir aquí. Mientras que en el 2007 había una concentración muy grande en hacer innovación en países como Estados Unidos o en Europa, con empresas americanas o europeas respectivamente, hay un cambio muy fuerte en ir y hacer una inversión muy fuerte en Asia. O sea, ya a las empresas europeas y americanas no les tiembla decir, no, yo me paro acá y mi hub de innovación ya no está en Europa, me lo llevo para Asia. Eso nos impacta desde todo punto de vista. Y esto nos pone en algo muy importante, y quiero hacerlo simplemente con una ilustración. Hagan de cuenta, y voy a hablar del año 2000, de los últimos 10 años, más o menos 2006, más o menos me voy a ubicar ahí. Mire lo que pasa acá. Eso era la manera de pensarnos nuestra por más de un siglo. Las escuelas de administración y lo que aprendimos todos en la universidad nos enseñaban a esto, a que si este era el puente viejo, hacíamos un nuevo puente. Y entonces las sociedades, los sectores y todo eso solucionaban los problemas así. A un problema, una solución. Uy, pero espere, sociedad, tenemos 1 millón de problemas. No, espere. A un problema, una solución. Hoy la economía nos está forzando a que los problemas son muchos a la vez y tenemos que recurrir a paradigmas y a modelos de innovación, no solo en la empresa, en los sectores, en la sociedad, y construir lo que vemos allí. Ya no es el puente, ya es otros modelos imaginados a los que tenemos que ir. Lo mismo,
Y yo, con todo respeto a todo lo que aprendí, la linealidad, el ordenamiento, las cadenas de valor, así que son todas lineales, todas bien hechas, todas bonitas, esto era lo que nosotros habíamos aprendido. ¿Y hoy qué somos? Difícilmente no construir las cosas en equipo. No estoy hablando del equipo dentro de mi empresa. Vayan ustedes a ver toda la cantidad de casos de lo que yo veía en el modelo de las 5 fuerzas de competencia y todo eso, en que yo ya no tengo tiempo de mirar eso. ¿Qué está haciendo la competencia? Oiga, venga, unámonos, y si no, va a venir alguien de afuera y va a acabar con nosotros. Eso que llamamos nosotros la autodeterminación nos lleva a 3 palabras antes de que hablemos de la determinación: la consolidación. O sea, todos los resultados de eso, como sociedad, como economía, tienen que estar consolidados, no por silos. Tiene que haber colaboración. Somos una economía de la colaboración. Y no decimos que somos la economía de la colaboración porque existe Uber. No, eso dejémoslo allá aparte. Ahorita quiero hablarles un poquito de cómo discernir un poco en esos conceptos que bajan mucho o que vienen de otros lugares. La customización. Tenemos que pensar en eso. Y obviamente la autodeterminación. Y entonces esto nos salta ¿a qué? Que estamos de silos a tiempo real, de retrospectiva a predictiva. Ya no estamos en un escritorio, ya somos móviles. Y de estar centrado en una empresa, ¿a qué? A estar centrados en las personas. Y obviamente eso cambia un poquito, ya desaparece el top-down. Y lo primero que tenemos nosotros que decir es qué es relevante, porque es que ni los recursos, ni el tiempo, ni nuestra cabeza, ni nuestra energía nos va a alcanzar para resolver y para concentrarnos en toda esa innovación que tenemos que hacer. Entonces, lo primero, antes de objetivos, visión, meta, misión, que nos duramos una semana haciéndolo chévere, no, ¿qué es relevante? ¿Qué es relevante frente a este modelo económico? La estrategia y obviamente qué propósito. Nuestras generaciones, hoy ya tengo personas trabajando, que trabajan solo movidos por un propósito. O sea, ellos siempre van a preguntar cuál es el propósito de hacer las cosas. Entonces aquí paro en algo que tiene que ver que mucho tiempo haciendo un esfuerzo de lo que se llama la industria 4.0 y casi 10 años hablando de transformación digital. Casi 10 años. Y uno diría, tanto esfuerzo, hagamos un pare y preguntamos realmente qué es lo que tenemos que transformar. Y ahí yo los invito a que también se lleven este slide en términos de lo que veamos qué cambiamos, qué debemos cambiar nosotros. Nosotros cambiamos realmente la forma de pensar. Si vamos a hablar de relevancia y ustedes tuvieran que llevarse un orden o una agenda en cada una de sus empresas o en lo que ustedes hacen o en sus familias incluso, yo iría a la forma de pensar, transformar lo aprendido, la forma de hacer las cosas, la forma de gestionar recursos, las capacidades organizacionales. Mucho de esa visión por procesos se va a una visión más integral, a las capacidades, que no solamente son procesos, es la información, es la tecnología, es la gente. Pero hay uno muy importante que tiene que ver con transformar la manera de concebir el tiempo y el espacio. Cuando nosotros aprendimos a hacer procesos y de pronto a hacer la planeación de nuestra tecnología y la compra, era porque nuestro tiempo era lineal. Pero con todo lo que les acabo de mostrar, quiero convencerlos de que ya no, de que esa linealidad cambia la concepción del tiempo y cambia la concepción del espacio. Entonces, llegamos a algo que se llama lo que es la economía. Y no estamos solos, estamos en los sectores y sumados sectores solucionamos problemas sustanciales. Entonces somos la economía de los ecosistemas. Y aquí no me voy a meter en un concepto de transformación digital, pero sí quiero decirles el ejemplo de lo que es un ecosistema tecnológico, que muchas veces caemos en el error de que cuando entramos a la transformación digital, la tecnología, y entonces nos metemos y entonces nos enseñan y eso, pagamos sumas millonarias en algo que se llama tecnología. Y la tecnología normalmente tiene infraestructura y son servicios.
Eso es lo que vemos nosotros hoy en las grandes conferencias de tecnología. Nos muestran infraestructura, una cantidad de aparatos y servicios, la nube, Pero eso es un ecosistema tecnológico. ¿De qué sirve? Eso es como tener el carro, comprarse un carrazo y tenerlo ahí parqueado. Eso no me soluciona los problemas esenciales de la sociedad, ni me va a mover la economía. ¿Qué quiere decir eso? Esto es un ecosistema. ¿Qué hace a ese ecosistema realmente un ecosistema digital? Esto. Voy a hacerlo en cámara lenta. ¿Sí? Empiezan a aparecer diferentes actores. Y ahora sí, ahí es el gran salto que se le da a lo que llamo yo lo tecnológico, a lo digital. Un ecosistema digital no es la tecnología. El ecosistema digital le da vida a las personas que lo usan. Pero para que lo use, no voy a decir que ahora estamos en un ecosistema digital, falta recorrido. Pongámosle a esto algo que se llama, los tenemos así. Y entonces pónganle ustedes algo que se llama el vivir la experiencia de usar ese ecosistema tecnológico por ahora. ¿Sí? Entonces hay varias formas de disfrutar la experiencia de usar esa tecnología. Muchas, yo diría, y me atrevo a decirlo y más de uno me va a odiar o criticar por lo que digo. Hoy las empresas colombianas disfrutan de este estado, las experiencias tal cual. De hecho, hay una empresa que dice, te doy experiencias transparentes. Esto es lo que tú dices. ¿Pero qué es? Es la experiencia construida a partir de mejorar tecnología, aceleradores digitales, mejorar en facilidad, velocidad y conveniencia en las iteraciones. Válido. Pero resulta que existe otro nivel que me da que se llaman las experiencias memorables. Y eso se ha desarrollado toda una industria para venderme consultorías en experiencias memorables. Pero resulta que lo que son las emociones, los sentimientos, los pensamientos, son tres cosas marcadas y yo no puedo vivir de las emociones, porque muy seguramente si vivo de emociones, en 2 años o en una semana ya no me acuerdo. Viví una emoción memorable, pero eso no soluciona mi vida. Y ahí el reto que existe entre subir de aquí a aquí, empieza a construir un ecosistema digital. Pero existe uno más retador. Y ahora me voy a cambiar, ya no somos la economía de los ecosistemas, somos la economía de la confianza. Y esa economía de la confianza, ¿cómo se construye? A través de algo que son experiencia con prácticas de transparencia para aumentar la confianza que permanecerá en las personas. Lo voy a poner, y aquí voy a hablar de un tema que está en boga. Eso es, mejor dicho, todos hablamos de eso. O sea, dígame, la persona que no ha en los últimos semanas hablado de exponencial. Entonces ahora somos exponenciales. Entonces vemos por ahí cualquier tecnología que aparece nueva, es una tecnología exponencial. Es que mi empresa va a ser exponencial. Yo digo que para nuestras sociedades y para nuestras latitudes, sí, dejemos los ejemplos de Uber como exponencial. Esos crecimientos exponenciales son totalmente válidos y gracias a ellos fue que rompimos un paradigma de la administración clásica a la administración exponencial. Pero cuando yo hablo de construir confianza, lo voy a poner en 3 ejemplos sencillos. Resulta que no puede existir una aerolínea que tenga 60 personas haciendo transformación digital y es que yo la mejor experiencia, la mayor tecnología, inversiones millonarias en… Sí, para mí fue un salto exponencial tener un web check-in y un tiquete digital. Eso es exponencial, me solucionó la vida a mí. Para mí eso es una solución exponencial. Lo que destruye, o sea, tal vez fue exponencial acá, pero lo que destruye la experiencia totalmente es que esa compañía no me pueda explicar por qué hay un vuelo atrasado. O que si yo recibo un mensaje de ellos y me dice, su vuelo se retrasó media hora,
y llame, me diga a alguien, no, es que yo no trabajo en ese área, vuelva a marcar o intente por este teléfono y dure más de 40 minutos cuando ya estoy subido en el avión tratando de descubrir, tratando de descubrir. Esas son las experiencias. ¿Dónde están los cambios exponenciales en nuestra sociedad? Que las personas que aspiran a recibir su pensión no duren 6 o 7 meses haciendo el proceso para calificar a la pensión. Eso fue dentro de los cambios sectoriales del plan que hicimos. Promedio se demora 6 o 7 meses. Hipótesis exponencial. Ahora la meta es que se demore 15 días. Eso sí es un cambio exponencial. Y nuestra sociedad, nuestra economía requiere de esos cambios. Nosotros no vamos a hacer una economía que reemplacemos a Uber o Airbnb o tengamos el nuevo Apple en Colombia, pero vamos a hacer una sociedad y vamos a hacer una economía el día que nos empecemos a preocupar y a plantear nosotros en las empresas solucionar los problemas que nos aquejan a nosotros. Ahí esa es nuestra economía exponencial y esa exponencial hace que nosotros como consumidores creemos un compromiso con la empresa. Si la empresa me está dando, ahí es donde yo voy a tener compromiso, donde yo voy a tener fidelidad. En resumidas cuentas, lo que me crea un ecosistema digital es la confianza, la economía de la confianza. Llévense ustedes para sus ejercicios estratégicos. La pregunta, ¿cómo construyo confianza? ¿Cómo la dejo en las personas? Interacción, fundamental. Para que hayan ecosistemas tiene que haber interacción. Y yo ya no pienso en infraestructura, sino que pienso en los datos y en las redes y el marketplace. Bueno, rápidamente, ¿cómo se logra esto? Un poquito las cadenas de valor. Nuestras cadenas de valor eran muy transaccionales. Hoy nuestras cadenas de valor son orquestacionales y creativas. Configurar una cadena de valor así es poco pesado si me voy por el modelo tradicional. Y si yo tratara de pensar en que en cualquier ecosistema tengo que tener estas condiciones e interactúo como persona, tengo que decir, ¿y entonces hacia dónde voy? Miren, una consultora como McKinsey representa lo que es la economía de los ecosistemas. Los diferentes ecosistemas actuando y lo que va a representar en la economía a nivel global. Otras consultoras como PwC empiezan a describir lo que son los sistemas ya no a través de procesos, sino de componentes y actores que son empresas, sociedades, personas, instituciones de gobierno, juntas, hablándose, interactuando para solucionar un solo problema dentro de la sociedad. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que aquel que piense en un ecosistema tecnológico, por ejemplo, tiene que pensar en el ecosistema de las personas o en los ecosistemas de las soluciones. Y si es así, entonces nos tenemos que clasificar en qué empresa queremos pertenecer. Aquella que es la tradicional, la economía, lo que llamamos las grandes empresas, las que durante muchos años han hecho la economía representativa, que si uno lo resume en modelos económicos, ya macroeconómicos, en la mayoría de regiones o países existen las 3 principales empresas, las grandes, pero resulta que son pesadas, y entonces empiezan los conceptos de antifragilidad y agilidad, que son las que definen las nuevas empresas. Ahí es donde está la innovación, el cambiar, el interactuar, el irme yo donde la competencia y construirla. Y entonces ya esto me empieza a ubicar en todas esas tradiciones, todas esas economías, todas esas paradigmas administrativos de gerencia, ¿a dónde me llevan si yo no voy a pensar en lo que me tiene que, en lo que tengo que concentrarme, que es 2020-2030? Eso es lo que, para eso es lo que tenemos que estar planeando ahorita. Entonces, o yo estoy concentrado en lo tradicional, el valor de los átomos o el valor de los bits. Y si yo no me concentro en esto, pues ¿qué va a pasar? Que voy a seguir viviendo esta vida que tengo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que viene a futuro no son características gerenciales
ni características de las empresas. Lo que me van a pedir son las características. Muy seguramente lo vieron ayer cuando estaban hablando de recursos humanos. Las características principales. O sea, a mí no me van a calificar porque soy especializado en algo, no, porque tengo este nivel de adaptabilidad, puedo solucionar problemas, tengo liderazgo, tengo inteligencia emocional. Ustedes no se imaginan la inteligencia emocional que traen estos muchachos de 12 años, 15 años. Sí, nosotros los vemos como, pero miren, los vamos a ver en el 2025. Eso es la inquietud que quiero dejarles a ustedes, porque detrás de todo esto que hay, vuelvo con lo que arranqué, detrás de todo esto hay personas, todos los que estamos aquí. Miren, nosotros podemos cambiar las empresas, podemos inventarnos estrategias, pero tenemos que empezar nosotros cambiándonos a nosotros mismos. Muy seguramente con cosas nuevas. Ahí les estoy poniendo 3 palabras básicas que son nuevas, pero es con lo que vamos a convivir en los siguientes 3, 4 años. ¿Listo? Entonces les dejo la última reflexión. Estamos en Colombia, Occidente, Latinoamérica, pero es una economía que nadie va a mover diferente a nosotros. Sí, nos podemos quejar de temas muy delicados como es el populismo, el proteccionismo. Esos son los cánceres de la sociedad modernos, ¿sí? Pero no nos podemos quedar quejándonos de eso, ni de nuestros gobernantes. Yo creo que como sociedad empresarial debemos empezar a hacer nosotros mismos los cambios y ya veremos de qué manera el mismo país en sus políticas de comercio exterior y de relaciones internacionales lo resuelve. Bueno, muchas gracias, muy amables.